esto que se llaman los sistemas de control, ¿no? En realidad, toda institución o toda organización tiene que tener un sistema de control, ¿no? Si no se mide algo, no se puede controlar, y lo que no se mide, no sabes qué mejorar. Pero veamos primero esto que son en realidad una gestión de un establecimiento, de una institución, tiene estos componentes, ¿no? Hay una dirección, que es quien dirige, el grupo que dirige, ¿no? Lo que se planifica, que tiene que ver con planificación estratégica, la parte de logística y financiamiento, que la verán con Benito luego, que es cómo se proveen los insumos, cómo se financia esto, qué lógica hay esto. Lo de recursos humanos, que no lo tocamos, pero que sí toda institución tiene, cómo desarrolla a los recursos humanos, qué clase de recursos humanos, cómo los capacita y para qué. Por ejemplo, ahora tendrán que pensar, en particular las instituciones de salud, esto en la medida en que se va a entrar el seguro universal. Entonces, la pregunta es si los profesionales de salud, médicos, enfermeras, están capacitados para trabajar dentro de la lógica del seguro universal. No. Entonces tendrá que haber alguna capacitación, porque esos son por paquetes, otra lógica, ¿no? Que lo veremos mañana, ¿no? Luego tiene que haber un sistema de control para todos, ¿no? Un sistema de información, o sea, recoger toda la serie de datos que están, ¿no? Y cómo armar esta información para que sirva para tomar decisiones, ¿no? No es solamente incorporar datos y no saber qué hacer con ellos, sino qué datos son los importantes para eso. Y luego cómo comunicar, ¿no? Lo que haces al interior de la institución, las normas, procedimientos o lo que tú quieras hacer, o cómo comunicar hacia afuera qué es lo que tú estás haciendo para que puedan reconocer tu labor, que tiene que ver esto con sistema de mercadeo, mercadotecnia, ¿no? Que también lo veremos, ¿no? Entonces, esto es más o menos todo, esa es una línea, todos los componentes de una gestión, y todos deben ser por procesos, ¿no? Yendo ya al tema específico, vemos que en realidad las instituciones cambian, ¿no? O sea, en realidad esto es una constante, ¿no? Los conocimientos de hoy día son la ignorancia del mañana, ¿no? No es posible pensar que las instituciones son permanentes, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Todos conocen los megacentros, ¿no? Y en los megacentros lo que hay son patios de comidas y donde la comida chatarra se vende. Perfecto, ¿ok? Pero dentro de esos existen, digamos, esta comida chatarra que es McDonald's o Bembos, cualquiera de ellos, y donde van muchos niños, ¿no? Y los niños van por el juego. El niño es lúdico. El niño no va por la comida, el niño va porque va a jugar o va por la figurita de la cajita feliz, ¿no? Y eso es lo que atrae, ¿no? Entonces, como podemos darse cuenta, cualquier institución o cualquier negocio que tenga que ver con niños tendrá que pensar cómo atraigo a los niños, ¿no? Y estas empresas encontraron lo que es lógico, el juego. El juego es parte del niño, ¿no? Y entonces, ¿por qué los hospitales o los centros de salud, en todos los ambientes de pediatría o consultorios de pediatría, siguen siendo lo de probablemente 1900, blancos, pálidos, sin ninguna figura de juegos? Entonces, ¿por qué va a ir un niño eso? Y si van acá al hospital del frente, el consultorio de pediatría está al lado de urología, al lado de otorrino, y todos usan el mismo uniforme que usan en urología, que usan en neumología o en cardiología. No es atractivo para ningún niño estar en un hospital, y si a eso le agregas que los padres de familia le dicen que si no toma la sopa te voy a llevar al médico para que te pongan una inyección,
Entonces, algunos pediatras se ponen figuritas acá, ¿no? Lo cual dice que entonces si deberíamos cambiar el espacio físico para los consultorios de pediatría, debería ser algo donde haya lo que ellos juegos, ¿no? Payasos, ¿no? Si no, estás manteniendo, y ese es un gran problema en el sector salud, no mantener las tradiciones que como que no hubiera cambiado, ¿no? Todos los conocimientos. Bueno, entonces esta es una lógica que tú tienes que entender, que las cosas cambian, ¿no? Y cambian en función de modas, costumbres, tradiciones. Vean otro ejemplo, ¿no? El negocio más floreciente que hay en cada esquina, 2, 3, ¿cuál sería? ¿Ah? Peluquerías, ¿sí? ¿No es cierto? Y te inventan la moda ahora del aseo japonés, ¿no? Los consultorios se cierran, pero ninguna peluquería he visto que se cierre, ¿no? En mi barrio, y ahí de la peluquería original, 2 chicas se desprendieron, pusieron por allá, por acá, y luego ya hay en una esquina así de 4 hay 6, y más allá me da cuadra 2 más para allá, y para todos hay, ¿no? Entonces, es porque el peinado es moda, ¿no? Y todas van o una vez a la semana, o cada 15 días, o cada 30 en el peor de los casos, ¿no? Y están abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, se dieron cuenta que el que requiere un arreglo no está, trabaja y tiene libro después de las 8 de la noche, entonces va hasta las 10 de la noche, ¿no? Entonces, es alguien que incorporó ver cuáles son las dinámicas de costumbres que están cambiando. La católica tiene clases de inglés hasta las 12 de la noche. Claro, en una mega ciudad tú te puedes mover hasta las 12 de la noche y te mueves toda la noche, o sea, podríamos tener turnos después de las 12 de la noche, ¿no? Porque tú trabajas hasta las 8 o 10 si quieres, descansas una hora y puedes tomar después. O sea, no es la ciudad de 1940 donde la ciudad terminaba en Caquetá y después moverse era difícil, ¿no? No había, ¿no? Tú te mueves en cualquier momento por la ciudad, a toda hora. Entonces, es loco o es tonto no tener salas de operaciones en la noche en los hospitales públicos. Y más bien lo que tiene son grandes colas en Exsalud, ¿no? O el mismo ministerio, ¿no? Y después de las 2 de la tarde solamente funciona una sala de operaciones en la de emergencia. ¿Por qué? ¿Por qué no podrían operarte a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche? Entonces, una institución tiene que estar atento a lo que va cambiando en la escena, costumbres, sociedades, facilidades, y te adaptas a eso. La pregunta es: ¿por qué los hospitales públicos no funcionan 24 horas? El hospital público es un cajero. Tú me dices, más mano de obra, pero si la mano de obra es lo más barato, porque ya tengo todo el casco, tengo todas las máquinas, tengo todo. ¿Por qué esperar que? No, espera el turno de las 8 de la mañana. En lugar de construir, tú tienes ya para doblar tranquilamente, ¿no? Pero entonces aparece un privado que funciona 24 horas del día, y que es el fenómeno de los llamados hospitales de solidaridad, que no son hospitales, ¿no? Sino que son carpas, pero es una marca de esos hospitales de solidaridad. Es que se dieron cuenta de que en la población lo que querían era que los atiendan en el día, y que hay que pagar 6 soles o 10 soles, lo pagan. Por eso es. Y esa población son que tienen uno seguro, pero como el seguro te da una cita para dentro de 3 meses o 3 años, y como el Ministerio de Salud también te da también otra cita para dentro de un mes,
y tú tienes el problema ahora, sea físico o mental, tú requieres que te digan, ¿sabe qué? No es nada, o tome esto, ¿no? Y ese espacio lo llenaron estos llamados hospitales de solidaridad. Que la calidad sea buena o regular es otra discusión, ¿ya? Lo que te digo es que tienen una demanda, tienen gente que va a toda hora, ¿no? Porque lo que quieren es en el momento. Entonces, cuando tú te das cuenta de algo, significa que el otro está cometiendo un error. A ver, hagamos un último ejemplo. Todos ustedes conocen los hospitales acá nacionales, se llaman Loaiza 2 de Mayo, ¿no es cierto? ¿Cuántas farmacias hay alrededor del Hospital Loaiza? Más o menos, pues. Ya, entre 6, menos de 6 no, ¿no es cierto? Ya, ¿y esas farmacias de qué receta viven? Porque si hay es porque alguien compra, ¿no? Nadie pone un negocio para... Viven de la receta del hospital, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que la farmacia del hospital no sirve para nada. Claro, quiere decir que está mal organizado, algo funciona muy mal. Mal no, muy mal. Y hasta, si ustedes van en las esquinas hay jaladores, jaladoras, ¿no? Y que están viviendo de la receta de tú que eres el dueño del hospital. Ya, ¿cuántas farmacias hay alrededor de la clínica Ricardo Palma? ¿Conocen, no? ¿Cuántas hay? No hay, ninguna. Entonces, ven que sí es posible organizar. Claro, porque el negocio es 25% de ganancia en cada producto farmacéutico. Del acto médico lo que menos cuesta es la consulta y lo que más cuesta son los medicamentos, 52-56% de lo que cueste un acto, ¿no? Receta, laboratorio y medicamentos. Entonces, están tan mal organizados el sector público en general que aparece otro y en el privado la organización es de otro tipo porque se puede controlar también, ¿no? Bueno, entonces todo esto para decir que hay un cambio permanente y que hay que darse cuenta y hay varios sensores o lectores para darse cuenta de dónde está mal, ¿no? Esto de que aparezcan en hospitales varias farmacias quiere decir que adentro está muy mal, colas también quiere decir que está muy mal, ¿no? Pero entonces para esto tenemos que medir y controlar, ¿no? Yo tengo que medir cómo están las recetas, quién se va para un lado, quién se va para poder controlar, ¿no? Y en función de eso voy a tomar una decisión, ¿no? O mejoro, ¿no? Esta es una lógica que supongo que la han aprendido en otros sitios, pero que funciona para todo lo que es cualquier sistema, ¿no? En general, cualquier cosa que hagamos tiene una entrada, un área de procesamiento y salida. Por ejemplo, pongamos ejemplo esto que ustedes están acá. Ustedes quieren que como salida tengan una capacidad más desarrollada en responder preguntas, respuestas para un examen. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces quiere decir que al interior hay un proceso que significan preguntas, respuestas, cursos, separatas, todo lo que sea. Ok. Pero para eso la entrada es que tiene que haber alumnos, carpetas, profesores, todo lo que es sistemas de apoyo. Entonces, ingresan acá alumnos, profesores, cursos, se procesan, hay una metodología que se hace y se supone que con eso están ustedes. Entonces, hay una entrada, un proceso que sea y una salida para cualquier cosa. Un hospital, un paciente ingresa, hay consultorios, hay médicos, hay laboratorios,
se produce acá el examen, el análisis, el procesamiento, si es necesario un internamiento, operaciones, lo que sea, y deben salir mejorados o recuperados de su salud. Un equipo que quiere ganar una Copa Libertadores o la Copa Perú tiene jugadores, entrenadores, campo de entrenamiento, tiene técnicas, estrategias, partidos que va a jugar, que va a ganar, cómo gana y saldrá como campeón o como colero. ¿De acuerdo? O sea, esta lógica funciona. Pero lo que el clic del asunto está en lo que es el proceso adentro. O sea, cómo hacemos los procedimientos, los pasos, cómo ensayamos, cómo enseñamos, qué hacemos y qué dejamos de hacer. Cómo es uno primero, otro después, y como ven, no hay una lógica lineal. No existen lógicas lineales, para nada. Entonces es una interacción al interior, ¿no? Y si yo modifico una interacción, puedo lograr que el producto o la salida sea mejor. Pongamos un ejemplo. Esto que veíamos en la atención, hagan una prueba y pónganse ustedes detrás de un paciente que va a Exsalud en la mañana a atenderse, ¿no? O que va al Ministerio de Salud, ¿no? Cualquier hospital, va a sacar su ticket, va a las 6 de la mañana, hace su cola, llega a las 7 que abre estadística, de repente le dicen no está la historia, espere. Si está la historia lo van a pasar al consultorio, a las 8 se supone que llega el médico, pero llega a 8:30 o 9 en el mejor de los casos, y de ahí el proceso per se de atención es 10 minutos o 15. Y él se ha pasado desde las 6 de la mañana, si es que no ha tenido que esperar cita. Entonces hay un espacio de tiempo perdido. El INCOR está acá al frente. Tú llegas diferido de otra institución de Exsalud para que se supone tengas una atención especial y te operen o te pongan un stent o cualquier cosa. Entre lo que tú llegas, que es la entrada, y lo que sales, que te han puesto tu stent, hay 172 pasos. Primero porque dicen, hay que repetir el electrocardiograma, no vale el que te han hecho, hay que repetir todas las pruebas, y luego tiene que atenderte el mismo cirujano o cardiólogo. Y si tú tienes todo esto y regresas dentro de un mes o 2 meses al cardiólogo, si está de vacaciones, el que reemplaza, no, tienes que esperar que venga el otro, y cuando viene el otro te dicen los exámenes están desactualizados, comienza a hacer todo de nuevo, de tal manera que estos pasos se convierten en 9, 12 meses, lo cual parece que es una prueba de esfuerzo. Si tú aguantas 12 meses en eso, ya tu corazón está bien, ¿no? O si no, dicen, saben que ya no hay stent, se acabó, tiene que esperar hasta febrero que vamos a comprar. Como ves, eso tú lo puedes mejorar, porque tú puedes decir, miren, ¿saben qué? Atendemos 24 horas del día, y ¿sabes qué? Si es válido el electrocardiograma que traes de la otra institución. Entonces tú acortas todos estos pasos internos y tienes más rápido resultados. Pero para eso yo tengo que saber qué voy a medir acá al interior y también qué mido en las salidas. A ver, veamos otro ejemplo. Ustedes van a escuchar que hay directores de hospitales que dicen, yo atiendo en la emergencia 1000 personas diarias, 2000 personas, entonces soy un buen director. ¿Eso es válido? ¿Por qué no es válido? Claro, lo importante en una emergencia es que tú, no me digas la palabra calidad, que esa es una cosa que dice mucho y no dice nada, y es una palabra que está de moda y que no dice nada, la verdad, ¿no?
Y después te voy a explicar por qué. En una emergencia lo que interesa es que el paciente llegue y a los 5 minutos, 10, esté atendido, ¿no es cierto? Porque una cosa es que yo atiendo 3.000, sí, pues llega el síndrome fosa ilíaca derecha y lo atiendo dentro de 4 horas y ya es una peritonitis. Pero otra cosa es que yo atienda en los primeros 5 minutos, primero porque el que asiste en una condición de dolor y emergencia. Entonces, el indicador, y después veremos, para ver si una emergencia funciona bien, no es el número de pacientes, sino el tiempo. O sea, yo te puedo hacer una trampa, decir, y la estadística sirve para hacer trampas también, ¿no? Hay la mentira piadosa y la mentira estadística también. Claro, o sea, esto es como tú manejas los recursos, ¿no? Entonces yo digo, atiendo 10.000 y soy bueno. Sí, pues, pero te demoraste en cada uno 1 hora, así que... Y se complicaron, ¿no? La hemorragia del tercer trimestre se convirtió en un peligro de muerte materna, las apendicitis en peritonitis, las cefaleas en complicaciones, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado esto para saber, ¿ya? Pero si todos tenemos que tener en cuenta que hay una dinámica esto, y que no es lineal. Ya, veamos entonces ahí cómo están los, dentro de este mismo esquema, lo que es salud, ¿no? Entonces tenemos en entrada que son los usuarios, los que proveen los medicamentos, alimentos, lo que sea, las políticas que se deciden, qué objetivo tiene esa institución, qué marco legal tiene, y este marco legal ahora cambia con el aseguramiento. En el procesamiento, qué recursos tiene al interior, ¿no? Tiene centros de producción intermedios, laboratorio de biología, tiene centros de producción final, que es los servicios finales, ¿no? Que están ahí, todos ustedes lo conocen, lo que es la dirección, y hay una estructura de sistemas, tecnología que provee alimentos, todo esto, ¿no? Y la salida son 2 cosas, ¿no? La satisfacción del usuario y cómo tiene presencia esa institución en el espacio regional, local, en la comunidad. Y entonces ahí vienen las calificaciones de las instituciones, sirven para algo, no sirven para nada, ¿no? Porque son las imágenes que ha vendido, ¿no? Y esto es importante y lo veremos en el día sábado. En realidad no existen verdades. Se manejan percepciones, o en todo caso es mi verdad, tienes tu verdad, tu verdad, tu verdad, pero no es ninguna de los otros es la verdad. Entonces entonces yo percibo, yo creo que esta clase está bien hecha, yo creo, pero puede haber otro que me dice, no, sabes que te faltó tal cosa, es su verdad, son percepciones. Y esto es importante, las percepciones o las imágenes en salud, porque te imaginas tú vas a una consulta de cardiología y está el cardiólogo fumando y comiendo hamburguesas y te dice que tienes que hacer dieta. Entonces tú dices, esto es una broma, ¿no? No vuelves, pues, simplemente. ¿Por qué todos ustedes o todos nosotros volvemos 2, 3 veces a estos supermercados en Metro o GOM? ¿Por qué? ¿Por qué vuelves? Tú compras en Metro GOM. ¿Y por qué no compras en la bodega de la esquina? Por autoservicios. Pero también hay bodegas que tienen autoservicios. ¿Por qué? Sí, pues, pero eso no es todo. A ver, ¿cuántas? Recuerden, son 5:30. ¿Cuántas cajeras deben estar funcionando en cualquiera de estas tiendas ahorita? ¿Ah? Es hora punta, ¿no es cierto? Ya, y a las 10 de la mañana, ¿cuántas cajeras están funcionando? ¿Ah?
la mitad. No es hora punta. Entonces la lógica dice que si lo que quiero es que no me hagan mucha cola, no se demoren, en los momentos que tengo más venta, tengo que tener más cajas atendiendo. Y en los momentos que tengo menos caja, puedo disminuir. Entonces yo regulo mi personal, digo, porque lo que quiero es que haya una satisfacción de este usuario, que tenga una buena imagen. Y si me demoro de repente, porque pónganse que hubiera un apagón en esa zona, con toda certeza, no solamente han prendido la luz de emergencia, sino que te reparten un vaso de agua, o una gaseosa, o un café, según la temporada. Porque tú con un apagón puedes dejar las cosas y te vas, ¿no es cierto? Pero yo pierdo si te haces eso. Entonces prefiero gastar 10 centavos en un vaso, o 20 centavos en un vaso de una gaseosa, porque tú me vas a dejar más ganancia. Ya, entonces, porque lo que quiero es tener una imagen que tú vuelvas, o sea, que tengas una percepción, ¿no? Ya, entonces, nadie va a volver a una institución de salud, y ese es el problema de los niños. ¿Cómo van a querer volver si eso es un ambiente así feo, pesado y además todo blanco, estéril, y todavía se te han amenazado que te pueden poner una inyección? El problema es entonces que los de Exsalud, como tienen una población cautiva, y ese es un problema. Y los del ministerio, como creen que les hacen un favor al usuario, al cliente, es un problema. ¿Ok? Bueno, pues entonces es la importancia de estos sistemas, cómo nos organizamos y tengamos en cuenta esto, ¿no? Entonces tenemos que tener un sistema de control interno, ¿no? Y para eso hay esto que son, veremos la diferencia entre monitoreo, supervisión y evaluación. A ambos o en todos esos se ponen indicadores para saber los resultados. Y eso, ¿qué es mi visión al futuro? ¿Qué impacto va a tener, no? Entonces hay que saber exactamente qué es lo que queremos y qué queremos monitorear, supervisar. Entonces, de esto es el eje del asunto, ¿no? Monitoreo, supervisión, evaluación, ¿qué es? Y cómo se construyen indicadores, qué son indicadores, ¿no? Alguna vez alguien ha dicho que, yo recuerdo críticas en los padres de la patria, que por qué hay indicadores de salud. Porque si yo doy una inversión o doy una donación, tengo que saber en qué lo estás usando. Y hay, tradicionalmente la educación peruana puso 11 es un indicador para saber qué pasa si un curso no pasa, ¿no? ¿Por qué 11 y por qué las academias de inglés ponen 80%? Como ven, cada uno pone su indicador, ¿no? Y cada uno trata de justificar. Yo puedo modificar los indicadores también. El indicador es como la figura de una caña donde ponga una zanahoria y un conejo que corra detrás. O sea, hasta acá nunca la alcanza. O a veces hago así que se acerque más y cuando ya aprendió a correr más la puedo alejar un poco. O sea, el indicador puedo moverlo. Si yo sé que el promedio de alumnos me pasan con 11, lo subo a 13. ¿Qué consigo con eso? Mejor entrenamiento, ¿no es cierto? Por eso es que una academia de inglés te dice 80%, no discuto nada, no, que 55 es 11. No. Acá es 80. Y pueden elevarlo a 90 si quieren. Ya, entonces, esto es... ¿Dónde se controla o dónde hay que controlar, no? La palabra control puede ser que suene feo, pero creo que es necesario controlar, ¿no? Ustedes, como adolescentes o como padres, tienen que tener un sistema de control a sus hijos, ¿no? No es eso que todos somos iguales o que la libertad, ¿no? Tiene que haber un sistema de control, ¿no? Desde que se respete la luz de tráfico hasta que se respeten las líneas cebra para que, si no es un peligro, ¿no? Pero tienes que poner un sistema de control, ¿no? Ahora, en el caso de salud tú puedes
Las DISAS, que son las direcciones regionales de salud, controlan a las redes controlan a los establecimientos, a las microredes a los establecimientos, y tú tienes entonces más o menos armado la estructura de cómo puedes controlar y qué vas a controlar. Si eres el ministerio o la sede central, controlas a las DISAS o controlas a los hospitales. De tal manera que todo puede estar controlado. Y tú tienes entonces así que tienes indicadores que pueden ser para las microredes, para las redes, para las DISAS nacionales, ¿no? Y con sistemas de informática pueden cargar toda su información. Podríamos tener integrado todo lo que pasa en todas las atenciones médicas, ¿no? En lugar de que cada uno tenga un número de historia, el DNI es tu número de historia. Entonces tú te atiendes hoy día en una microred, por razones de trabajo laborales, cambiaste de ciudad, sigues llevando tu mismo número, pero como está integrado en un sistema de cómputo, simplemente yo accedo ahí con tu código y tengo tu historia. O sea, puedo integrarte en un sistema nacional que permita ver. No es nada del otro mundo hacer un sistema integrado. Veamos entonces qué es el monitoreo, ¿no? Miren, lo que tiene que abordar el monitoreo es el microgoteo. Todos deja de meditar, ¿eh? Todos hemos usado, nos han dicho en algún momento alguien monitoriza a un paciente, ¿no es cierto? Y que es un paciente que tiene una crisis hipertensiva y que le estoy dando un antihipertensivo a microgoteo. Y ahora me dijeron, ¿sabes qué? Llena esta ficha y cada minuto vas a medir la frecuencia, vas a medir la presión, vas a medir tal cosa. Y anota. O sea, tú estás anotando en una hoja qué pasa cada minuto. O sea, estoy monitorizando al paciente. Después viene el residente o el médico asistente y te dice, a ver, saca, mira la hora como ha ido tu monitoreo y te dice, auméntale o bájale el goteo. ¿Qué ha hecho él? Ha evaluado con los datos que tú tienes. Al cabo de un mes, yo junto todos los pacientes que han tenido esto, para ver todas las hojas, superviso. Entonces acá está bien clara la diferencia. Monitoreo, evaluación y supervisión. Con este ejemplo está todo lo que van a decir, de diferente manera lo vamos a decir, ¿ya? Entonces, el microgoteo es recolección e información de datos para evaluar contra algo, contra un estándar. Cuando yo hago este microgoteo, digo, mi estándar es que a esas 3 gotas la presión arterial debe haber bajado. Mi estándar, que está fijado. Entonces, ¿qué es un indicador? Entonces, esto es lo que estoy haciendo para cualquier cosa, ¿no? Y verifico el cumplimiento de ese estándar, ¿no? Y identifico las cosas y facilito la toma de decisiones. Entonces, esta información me sirve para que yo pueda tomar decisiones. O sea, una vigilancia monitorizada que es constante, permanente, me da una información que la comparo contra algo que yo he establecido o que puede ser promedios estándares, y en función de eso yo tomo una decisión. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Tengo un paciente que está haciendo fiebre, le he indicado antibióticos porque se supone que tiene, o he comprobado que tiene una infección, y le diré, miren, tomen la temperatura 2 veces al día y anoten, y me van a traer en 72 horas la hoja. Yo veré, de acuerdo a eso, si la curva de la temperatura está tendiendo a caer, o está igual, o está subiendo. Tendré que saber que tampoco va a desaparecer la temperatura en 24 horas.
Entonces tomaré una decisión. Si pasaron más de 3 días y no baja, reevalúo el caso, ¿no? Si está entrando en crisis, diré, siga. Si está subiendo, vuelvo a reevaluar el caso. Pero yo tengo una información que me permite tomar decisiones. Y la supervisión sirve para que el nivel operativo, o sea, quienes están haciendo las acciones, con una tomen decisiones. Pero para eso tienen que tener una guía, algo. ¿Ya? Cuando hablábamos de que me revisan lo que yo he hecho el microboteo, he tomado la presión, les va a servir para que en ese momento, ese nivel operativo, tome una decisión. Entonces informa al nivel gerencial, a nivel de este caso, el médico asistente o residente, que sería el gerente de ese pequeño espacio, sobre lo que ocurre, ¿no? Sea en el campo que tú estás produciendo, la calidad de la prestación o el servicio que das. En una fábrica, me va a decir cómo va por hora la producción de telas o de tintes, lo que sea, ¿no? Y permite reorientar, ¿no? O sea, todo esto que mides o que supervisas es para algo, ¿no? No es simplemente porque se te ocurrió. Cuando tú revisas los casos clínicos de una determinada enfermedad en un establecimiento, es para que tú digas, miren, la terapia que estamos dando o el abordaje que estamos dando es para esto, cambiemos. Probablemente son cosas que muchas veces se hacen o que se hacen así llamadas sin pensarlo, ¿no? Pero tú cuando estás con un residente y estás pasando con él, estás supervisando y evaluando su conocimiento. Cuando tú diriges una institución, es una cosa un poco más grande, porque no es de uno, sino que es de un conjunto de patologías o de un conjunto de daños y ver cómo están. Porque en cada daño, en cada patología, en cada acción, he puesto recursos humanos y he puesto dinero. Y como yo tengo que informar a la red, o a la microred, o a la DISA, ustedes escuchan con relativa frecuencia que no se ejecutó el presupuesto, el 20% o el 80% del presupuesto no se ejecutó. Una mala supervisión, porque yo puedo saber mensualmente cómo va la ejecución de tu presupuesto. Por eso tengo un sistema informático, tengo indicadores, y te digo, has gastado de 100 que tenías que gastar, has gastado solamente 30. Preocúpate y mejora tu rendimiento de gasto. Quiere decir que no ha habido, ¿no? O que eso está descuidado. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Ese es uno de los problemas. Y la evaluación es parte de este proceso para determinar en qué medida he alcanzado el objetivo. Cuando tú dices, vamos a terminar de construir el Metropolitano en abril, tienen que tener una supervisión y una evaluación para que ver si en abril vamos a evaluarlo y vamos a decir sí, pero ya antes nos había dicho que iba a estar en diciembre, y antes había dicho que iba a estar más antes, ¿no? Entonces, ya. Entonces tú percibes de que te están corriendo las fechas, ¿no? Pero es para ver si has alcanzado el objetivo. Es como una evaluación de mitad de año, o de mitad de semestre, o mitad de curso, yo evalúo para ver si han alcanzado la meta de poder llegar a aprobar el curso. Un examen es esto, una evaluación. Antes tú has tenido entrenamientos, has tenido una supervisión, has dicho, mi monitoreo es que yo a diario me siento a aprender, leo 2 horas diarias, ya. Es igual que lo que hicieron cuando me examen de ingreso, ¿no? A la universidad. Entonces, la nota final de una rotación clínica, ¿no? Y la evaluación es algo que me va a decir cuál es la brecha entre lo que existe ahora y lo deseado. O sea, mi evaluación me dice que a la construcción de determinada infraestructura está lejos, es la situación actual, y está lejos de lo deseado. O sea, tengo una brecha que tendré que aumentar turnos, trabajar más, algo para poder llegar
a este objetivo, a esta meta que me he planteado. Esto es una evaluación. Entonces, cada uno de estos instrumentos tiene determinadas características. Tenemos en la columna de la izquierda lo que son monitores de supervisión y evaluación. Tenemos qué objetivos tienen cada uno, quién lo hace, cuándo tiene que hacerse y qué instrumentos usa para hacerlo. Entonces, como ven, son tres instrumentos diferentes. Hay una matriz de monitoreo que uno la construye expresamente. Si voy a monitorear hipertensión, tengo una matriz, que yo la hago en ese momento. ¿Qué me interesa en hipertensión? Presión, pulso. ¿Okay? La supervisión tiene una guía, o sea, el que va a supervisar tiene que tener una guía, no puede ser lo que él se le ocurra. Y tiene esa guía que ser conocida. Y se anotan los resultados en un libro para que yo le diga, estos son tus problemas, te he supervisado y vas bien. Este libro, cuando vuelva yo, después de un periodo de tiempo, un mes o 3 meses, a supervisar, saco el libro y digo, a ver, acuerdos que se cumplieron. ¿No? Y la evaluación se expresa a través de una gráfica. ¿Quién la hace? El gerente de la microred o el jefe del servicio. Luego subes, cuando es la supervisión es multidisciplinario, porque las funciones que tú cumples en un establecimiento de salud de primer nivel o uno grande son multidisciplinarias. No solamente está una profesión, no solamente es atención, sino es el tipo de atención, porque es un trabajo en equipo el resultado. Entonces tiene que ser un equipo multidisciplinario que va a visitar, ¿no? Generalmente esos son médicos y enfermeras, ¿no? Y que haya sido capacitado y seleccionado previamente, ¿no? Y en evaluación son los gerentes de redes, ¿no? ¿Cuándo se hace? El monitoreo es permanente, ¿no? Permanente. Eso es una cosa así, constante, a diario, permanente, ¿no? La supervisión, hay un calendario, generalmente esto es cada 3-6 meses, ¿no? Pero tiene que conocerse, ¿eh? Y la evaluación puede ser anual o semestral. O sea, cada uno tiene espacios de tiempo, dependiendo de la magnitud de la institución, ¿no? Tienen indicadores, la supervisión lo que pretende es dar un apoyo técnico, o sea, ninguno de estos es para castigar ni para tomar decisiones, sino es para apoyar, ¿no? Entonces, si yo hago el monitoreo es para enseñarle que hay que corregir algo. Cuando hago la supervisión es para darme cuenta cuál es el estado en que está, ¿no? Y cuando hago la evaluación es para evaluar los cambios en un periodo de tiempo. Veamos entonces cada uno de ellos, ¿no? Como decíamos, el monitoreo tiene que tener datos que sean medibles, o sea, no puede ser el monitoreo sobre algo en abstracto, sino algo que se mida. Habíamos puesto la presión se mide, la temperatura se mide, la producción de un servicio se mide, el número de consultas o el tiempo de espera se mide, ¿no? Y requiere definir indicadores. Acá también hay que saber escoger el indicador, ¿no? Por ejemplo, en niños, a veces nos hemos vacunado al 80% de niños para sarampión, al 100% de niños para tétanos. Lo cual, sí, entonces te dicen, sí, entonces has alcanzado una meta de vacunar un número importante de niños. Y que es un indicador de vacuna, diríamos, pero no es un indicador macro, porque hay que tener cuidado de no tener muchos indicadores también. Pero los indicadores tienen que ser medibles, tienen que ser algo que se vea, cuantificable. No pueden ser supuestos, ¿no? Yo supongo que me están sacando la vuelta. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué tienes que te dice eso, no? No, dice tal, ¿no? Pero tú has visto, no, a mí me han dicho. Entonces, eso son voladas, ¿no? Entonces pones un sensor para ver si eso es cierto, si tienes duda, ¿no? Claro, ¿no? Pero también si encuentras manchas de luz acá, es un buen indicador, ¿no? No, me saludaron efusivamente y no me di cuenta, ¿no? No, así estuvo mal lavada, ¿no?
No lo vas a creer, ¿no? Bueno, entonces tiene que ser medible, tiene que ser válido, o sea que tiene que ser representativo y creíble, ¿no? Tiene que ser aplicable, tiene que ser claramente expresado un indicador, ¿no? Y tiene que limitarse a lo más relevante. Volvamos al ejemplo de los niños con vacuna. Entonces yo debería decir, no me interesa que me digas cuántos niños se han vacunado con sarampión, sino como las vacunas son en bloque, yo quiero tener niños protegidos. Entonces, porcentaje de niños protegidos, que significa niños que hayan tenido todas las 5 o 7 vacunas, para que yo hable de niño protegido. Porque me interesa que esté protegido integralmente, porque hay un sistema de vacunas que no me interesa solamente para la protección para el sarampión, porque si no está protegido para el sarampión, pero no está protegido para la neumonía, no tengo niño protegido. Entonces, no pediré que me digan, sí, eso es importante, pero dime ahora, porcentaje de niños protegidos. Y defino como niño protegido, niño que haya recibido todas las dosis de vacunas que dice el programa o que dice el ministerio. ¿Ok? Entonces, me habla más claramente de lo que está, ¿no? Y me permite tener una cosa macro. ¿Sí? Ok, entonces esa es una característica. Entonces hay que contar con un sistema que brinde esa información. Entonces, esos son los sistemas que es un sistema informático donde tú registras la información, ¿no? O sea, hay que contar necesariamente. Si es de otra manera esta clase, yo podría tener los palotes, pues, ¿no? O los exámenes previos, ¿no? Dependiendo de la magnitud de tu casa, ¿no? En el caso de lo que les decía de farmacias, yo lo que tengo es, así a primera vista, que hay 10 farmacias alrededor de un hospital nacional. Entonces, digo, acá algo está mal. Y porque están saliendo las recetas de mi hospital. Y veo en el otro lado que en una clínica que no salen recetas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que no sean recetas informatizadas? Se armó un sistema, toda receta va registrada acá. O sea, cuando recetas en un computador, se imprime y tiene la receta. En el software entró, este software consolida todas las recetas todo el día, al día siguiente está puesto en un sistema fácil y ver acá si los doctores de medicina recetaron los medicamentos que están en la farmacia y puedo saber ahí quién no recetó. Y lo llamaré y le diré, mire, ¿sabe qué, doctor? Usted no ha cumplido con la norma. Tiene que cumplir con esta norma, ¿no? Por favor, hágalo. A la tercera tendrá un momento de amonestación, a la cuarta otro y a la séptima lo sanciono y lo puedo despedir. Porque tú trabajas para... Yo soy el empleador, se llama público-privado. Una clínica, si te pasa, una receta de seguro no debe pasar de 48 soles. Si te pasa de 48 soles, te van a llamar y te van a decir, el seguro no me paga, así que no, que yo creo que este medicamento es mejor que otro. El seguro no me paga, así que o usted o el seguro. Muy simple. Hay un sistema de informática que te hace. No es un problema, ¿no? Entonces, pero para eso les quiero determinar qué cosa es lo clave, ¿no? Si yo creo que la receta no debe costar más de 48 soles, precios. Si creo que tiene que ver si es genérico o de marca, nombres, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy controlando? ¿Qué me preocupa a mí? Si estoy en el sector público, me preocupará que sean genéricos o de marca. Si estoy en el sector privado, me preocupará que sean precios, porque a mí me paga el seguro por precio. Como ven, entonces, depende. Pero sí tienes que tener claro el mismo concepto, ¿no? Yo construyo los indicadores, ya veremos luego, ¿no? Tengo que identificar las fuentes de dónde tomo esa información. Sigo medicamentos de la receta. No puede ser de otro sitio, ¿no? No de lo que está en la hoja en la historia, no, de la receta. Entonces, receta duplicado, computarizada. Y poner con lo barato o relativamente barato que son estos sistemas, hasta tendría mejores historias clínicas, ¿no? Porque la historia tendría que ser hecha acá. Y si dejas de apuntar un dato, no avanza el software. Te bota, te dice, falta tal información. O sea, miren, y serían con letra clara.
Y la firma puede estar digitalizada, ¿no? O te doy un código, ¿no? Eso, entonces, sí es válido, ¿no? La fuente, ¿no? Tengo que establecer cuál es la técnica, cuál es la frecuencia de recolección de datos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Tengo que seleccionar las herramientas para el análisis, o sea, qué cosa voy a usar. Tengo que definir quiénes son los responsables de recolectar. Tengo que diseñar los instrumentos de recolección y tengo que automatizar el procedimiento. O sea, hay un equipo que trabaja diseñando esto. Así como mentalmente tú eres el que ha diseñado el instrumento para monitorizar un hipertenso en una camilla de emergencia. Puede ser que si estás en una investigación, tienes acá ya impreso, ya, llena. Pero si no, tú haces acá eso, ¿no? Si es una cosa mayor, ya tienes que diseñarlo, ¿no? Y el diseño, tú lo haces, lo puedes exponer muy bien. Ustedes son los cardiólogos y yo he dicho que solamente 4 hipertensivos, no 20, discutamos. Y se pondrán de acuerdo los cardiólogos. Para que no haya discusión, yo les puedo decir, escojan 2 de acción rápida, 2 de acción lenta. Y eso lo voy a monitorizar, lo voy a supervisar y voy a evaluar dentro de 6 meses para ver cómo han ido nuestros pacientes con esas drogas que ustedes han decidido. Y podrán cambiar. Tendré un indicador que será mejoría de tal rango de hipertensión, ¿no es cierto? Entonces hay que monitorizar solo indicadores claves. Hay que tener solamente los datos necesarios, no una barbaridad de datos, ¿no? Cuando tienes muchos datos no sirve para nada. Hay cosas que se acumulan mucha información. Esa costumbre de por si acaso va a tener, no te ocupa espacio. Eso es como las casas medio construir que en los techos tengo ladrillos, ¿no? Por si acaso, cuando ya tenga mayor, y mientras tengo el ladrillo ahí acumulado, que me acumula polvo, tiempo y todo lo demás. Y pasó ya la moda o la técnica y ya no se usa ladrillo. Han visto que en las casas ya no se usa ladrillo. Placa de cemento. ¿Y qué vas a hacer con todos los ladrillos que tienes guardados? Ya no. Entonces, ve qué es los datos necesarios. Los resultados ponlos en gráficos, hay que graficarlos si se ve mejor, ¿no? Y te sirve para retroalimentarse, ¿no? Veamos entonces una matriz de monitoreo, ¿no? Tenemos un estándar, o sea, ¿qué es lo que queremos, no es cierto? ¿Cuál va a ser el indicador de este estándar? ¿Cuál es el valor basal? O sea, ¿con qué comienzo? ¿De dónde a dónde lo quiero llevar? Doy un margen. ¿Cada qué tiempo voy a hacerlo esto? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién es el responsable y en qué fecha? Si yo tengo organizado de esta manera, voy a saber quién lo hace y quién tiene que informarme. Veamos. Entonces el ejemplo dice, todo niño que asista al establecimiento de salud debe ser atendido integralmente. Muy bien. Entonces, estoy preocupado porque los niños tienen que tener una atención integral. Y digo, todos los niños que asistan, ¿ah? Todos los niños que asistan deben tener. Entonces mi indicador será ver el porcentaje de casos en los que se aplican los procedimientos de triaje y buscar el signo de alarma. Quiere decir que todo niño que asiste, lo primero que va es a un triaje, y ahí hay un personal profesional que aplica buscando los signos de alarma. Puede ser que el niño vaya simplemente por una vacuna, pero tendrá que ver pues si está con respiración rápida. O el niño, la madre lo puede haber llevado por otro motivo, porque una vacuna, pero tendremos que ver si tiene el peso adecuado. Entonces tiene que aplicarle en qué porcentaje se cumple. Entonces he encontrado en una institución que es solamente el 35%. Muy bien, este es mi basal, el estado actual es este. Yo tengo que mejorar. Entonces digo un umbral que es bastante amplio, de 36 a 80%. Cualquiera que yo llegue a 36 ya he mejorado, ¿no es cierto? Pero también soy realista y digo, no voy a poder pasar de 35 a 100%.
Eso es una buena intención, pero no es real. Entonces prefiero manejarme entre 36 y 80. Trimestralmente ver esto. Si al cabo del primer trimestre yo veo que tranquilamente hemos pasado el 50%, cambio mi umbral y pondré pues 51 a 80%. Okay. ¿De dónde saco esto? El personal de triaje da una información, hay historias clínicas que se registran, veremos ahí, y en el registro de atención integral. Tengo que poner que el responsable es Juan Pérez y qué fecha lo va a hacer. Entonces, esta es mi matriz de monitoreo. Diferente de una matriz de una cosa inmediata, de una crisis hipertensiva. Pero podría poner mi estándar es tanto de presión, mi indicador es tanto con el que encuentro, de dónde espero llevarlo, cada qué tiempo se hace, cada minuto, ¿no? ¿Qué fuente tengo? El registro de la atención de emergencia. ¿Y quién es el responsable? El residente o el doctor tal. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuándo lo hace? El día tal, las horas que pongo, ¿no? Veamos entonces en términos ya operativos, ¿no? Decíamos que habíamos encontrado que solamente el 35% de niños tenían atención integral y lo OSA era 80%. O sea, esta diferencia, esta brecha de pasar de una situación actual a una SA, ese es un problema. O sea, la definición más simple de un problema es la diferencia entre la situación actual, que no tengo más que 2 soles, y lo deseado que debería tener acá más dinero, ¿no es cierto? Es un problema ya, tener solamente 2 soles y desear más, es un problema. Entonces, esta brecha, ese es el problema. El problema es la brecha que existe entre la situación actual y lo deseado. Y vale para todo, ¿eh? En términos económicos, en términos futbolísticos, ¿no? Desean ser campeones, pues, pero la situación actual es de que no califican, ¿no? No juegan, ¿no? Deseas que exista atención integral con calidad, todo eso que declaran en los CTC, pero la realidad es que está bien lejos. Tú vas y te dicen, y en todos los hospitales hay oficinas de calidad. No funciona, ¿no? Entonces, esto, la diferencia entre lo que existe y lo que es lo que veamos, ¿ya? Entonces, ahí está la definición del problema. Expresa la diferencia entre el resultado esperado y lo actual. O sea, la triste realidad es un problema. Está directamente relacionado, en el caso, con la salud de la población o la percepción que tiene la salud del servicio. ¿Por qué la población va al supermercado o metro? Percibe que encuentra de todo, te atienden bien, y si tú preguntas algo te dicen, te llevan de la mano al otro estante donde están, ¿no? Cuando no encuentras, ¿no? Si hay una percepción, una idea, anda a que te van a atender bien y vas a encontrar, ¿no? Y lo encuentras abierto hasta las 10 o 11 de la noche, ¿no? Pero eso no podría decir lo mismo para un establecimiento de salud. ¿Alguno de ustedes sería valiente de ir a una emergencia al Hospital 2 de Mayo a esta hora? Que te quedas en emergencia, ¿no? O no sales de la emergencia, ¿no? Solamente peligrosa esa zona, ¿no? No, que yo te doy seguridad, pero tú tienes la idea, el imaginario, de que es sumamente peligroso. No vas a ir. No vas a ir. Cosa diferente del hospital del niño. Puede ser peligrosa la zona, pero menos, porque hay más fluido. Igual el Loaiza, ¿no? Que hayan ladrones, sí, seguramente hay ladrones ahí al lado también, en los dos sitios, pero tus percepciones son de que es terriblemente preocupante el 2 de mayo, ¿no? Y eso es un problema. Que es su imagen ellos han manejado. Y repercute, pues, en ingresos, en un montón de cosas, ¿no? O sea, poner una clínica privada a la altura del 2 de mayo y decir que tienes hasta las 10 de la noche será para que tú seas el primer paciente, ¿no? Veamos ahora qué es un estándar, ¿no?
y esto hay muchos estándares de calidad, ¿no? En realidad el diccionario dice que es una cosa considerada por una autoridad o por consenso como base de comparación, ¿ya? O sea, como base de comparación es algo que tú tomas, tú tienes imaginarios para construir estándar. ¿Cuál es tu base de comparación de cómo te deben atender? Para comprar alimentos, de repente la experiencia que tuviste tú en Wong o Metro. ¿Cuál es tu base de comparación cuando viajas en una combi? Terrible, no hay base de comparación ahí, ¿no? O sea, ahí es, sálvese, ¿no? Y es un problema eso, ¿no? Es un problema, ¿no? Entonces es un modelo probado que es usado para emitir un juicio, ¿no? O sea, me sirve para emitir un juicio pero es un modelo que ya está aprobado, o sea, que está aceptado. Entonces son requisitos y exigencias previamente conocidos y aceptados, ¿eh? O sea, no es que yo invento, sino es previamente conocidos y aceptados, ¿no? Por los cuales medimos la calidad de una atención. Entonces, así como podemos decir que la calidad de atención de una emergencia se mide porque a los primeros 5 minutos o 8 que yo he llegado, me atiendan. Ese es el estándar que he puesto. Entonces, si me atienden a los 20 minutos, están mal. ¿Ok? Y pueden ser de mínimos o de mayor exigencia, definiendo. Por ejemplo, y esto es parte de cómo hay que ir modificando o manejando los estándares, ¿no? La ley del CONEAU dice que este año debe evaluarse a los profesionales de educación y de salud. Todo profesional médico de salud que tenga más de 5 años de graduado tiene que rendir un examen para poder seguir ejerciendo. No te van a quitar el título, ¿no? Sino para que sigas ejerciendo. Claro, tú vas a decir, yo ejerzo acá y a mí nadie me quita el título, ¿no? A ver, ¿quién me va a quitar? Sí, pues, pero entonces yo he estado, digo, para que te contraten en una institución pública, tienes que haber aprobado el examen del CONEAU. Y ya está, te corté. Si no, no hay contrato o empleo público para quien no haya aprobado requisito, porque cuando yo contrato yo pongo las condiciones. Es como lo que han puesto el examen nacional de medicina, ¿no? Si no das, no puedes postular a ningún puesto público. No, yo no doy, a mí nadie me quiere. Está bien, pues te vas afuera o te quedas en un privado, ¿no? O sea, hay mecanismos particulares. Pero esto a qué viene lo estándar. Entonces, que si va a haber un examen para todo el que tiene más de 5 años, entonces el estándar que tengo que poner es un estándar mínimo, bajo. Porque si pongo un estándar acá, voy a tener muchos juicios ante los jueces que me van a imputar y las acciones de amparo van a estar a la orden del día. Acá el Poder Judicial es experto en esas cosas. Y si yo colegio profesional tomo, voy a verme más en líos, ¿no? Entonces, mi estándar para que todos ingresen al sistema debe ser un estándar mínimo, ¿no? Porque quiero que todos ingresen y en el segundo examen puedo elevar mi estándar. A ver, si yo digo el estándar de... Estoy preocupado por obesidad, porque es algo que... Con ustedes no he puesto ese ejemplo. Ya. Me he equivocado porque en la mañana estaba en otra clase. ¿Alguno de ustedes vive por el Cono Norte? Sí, varios, ¿no? Ok. Conocen entonces todos los megas, ¿no es cierto? Conocen la plaza de comidas que hay ahí, ¿no? Ha sido también ahí, ¿no? Ya. ¿Qué porcentaje de niños son obesos? Ahí de los que tú ves así, ojo de buen cubero. No te escucho. ¿Cuánto es tu mayoría, pues? Ya. Ok. 40 y el promedio nacional es 30%, ¿no? 30% de niños obesos. ¿Eso va a ser un problema de salud pública, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué, doctora? A ver, ¿cuáles?
Claro, diabetes, hipertensión, cardiopatía, síndrome metabólico, todo lo que es eso. Entonces, si ya ahora hay 30%, ¿te imaginas dentro de 5 años 50%? Entonces, cuesta más público, sea la atención pública o privada. Y es un problema, ¿no? Mira lo que se viene. Entonces yo puedo estar preocupado porque ya sé eso y puedo decir, miren, ¿saben qué? Entonces, como estoy preocupado por esto, todos los que trabajan en los colegios nacionales, porque los niños también son ejemplos, ¿no es cierto? Ejemplos de lo que ven en su casa y lo que ven en el colegio. Se aprende por imitación. Así como medicina se aprende por imitación, ¿cómo haces una pele? Mira, si hincas después, ¿no? Pero alguien, ¿viste, no? Y además ustedes saben que hay las neuronas espejo, ¿no? ¿Dónde están las neuronas espejo? No sabes, ya ves. Pregunta de examen. Neuronas espejo. Ya, lo vas a revisar, ¿ya? Cuando hagas neurología lo vamos a hacer, ¿eh? Si ese es otro descubrimiento de los últimos 20 años, las neuronas espejo. Que ya deberían haberles enseñado, supongo. Pero bueno, si no, entran a Google, ahí está, listo, ¿no? Lo importante es que se aprende por imitación. Entonces yo podría decir que para que los niños que van a los colegios tengan buen ejemplo, el estándar que me fijo es que los profesores o profesoras no deben ser obesos, a lo más deben tener sobrepeso, porque si digo que tengan que no tengan sobrepeso, el sindicato del SUTE me hace un paro así terrible, ¿no? Que estoy atentando contra. Entonces prefiero que, no importa los de sobrepeso o que tengan 5% o 20% más del promedio de peso, para que todos acepten. Porque si tú pones rígido, en este país, en nombre de la libertad, entonces un estándar es preferible para cuando comienza algo bajo, para que ingresen todos al sistema. Y después ya lo modifico, porque yo lo modifico. Evalúas y dices, sí, ya muy bien, felicitaciones, hemos alcanzado el estándar, pero como somos mejores ahora, avancemos. ¿Ok? Entonces, un estándar es, tú defines el nivel de satisfacción, ¿no? Y permite la conformación de un esquema de estándares escalonados que tú vas pidiendo cada tiempo o cada año, o para un estándar para el pregrado es tal cosa, el nivel de investigación, para el posgrado otro, y dentro del posgrado, si estás en maestría o doctorado, es otro. Como las preguntas de examen, ¿no? Yo para el pregrado tengo un nivel y posgrado otro nivel. No me van a poner el de pregrado o de posgrado, no me va a hacer una investigación como si fuera de pregrado. Le digo, o sea, que esto no amerita, no, mira, ¿sabes qué? No calificas. Entonces tú cambias eso, ¿no? Y tú pues tienes un nivel creciente de exigencia, ¿no? Veamos entonces estándares, ¿no? Por ejemplo, yo digo, hay que reducir en un 90% los casos de atención médica post-vacunal en niños como consecuencia de la aplicación inadecuada de vacunas inyectables. Quiere decir que tengo un indicador que yo tengo muchos problemas de atención médica por problemas post-vacunales. Y digo, en mi establecimiento hay que reducir en un 90%, porque crees que sí es viable eso. Otro estándar, digo, al finalizar el año 2000, todo el personal que está en la estrategia sanitaria de inmunizaciones conocerá y aplicará el manual de normas y procedimientos de la estrategia. Y mira, acá digo todos, porque estoy hablando de el manual de normas y procedimientos. O sea, tienen que tenerlo, tienen que conocerlo y tienen que aplicarlo. Si no se cumple ese estándar, no he alcanzado. Se estoy diciendo el 100%. En ambos están los estándares altos, pero es que si no pongo en el caso del segundo, que todos conocen el manual, si un 10% no lo conoce, voy a tener fracaso de vacunas. Entonces, igualmente yo podría decir, el 100% de los profesionales de médicos que se gradúan tienen que saber el tratamiento de
3, 5 enfermedades, de acuerdo al protocolo del ministerio. Que no me saben el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, no me preocupo, porque su frecuencia es menor. Pero sí estoy preocupado por tuberculosis o por inmunizaciones. Y puedo cambiarlo eso de acuerdo a la región que esté, ¿no? Entonces un estándar tiene que ser válido, que represente lo que está pasando, confiable, o sea, que crean y que los resultados pueden ser usados. No debe dar lugar a confusiones ni ambigüedades, tiene que saberse expresar, ¿no? Debe ser entendido por todo el personal. Entonces hay estándares, volviendo al otro esquema anterior que vimos, entrada, proceso y salida, hay estándares para la entrada, para el proceso y para la salida. Porque yo puedo medir en ambos espacios, ¿no? ¿No hay esas pruebas de entrada que les toman en algunos cursos? Prueba de entrada antes, ¿no? Para saber, dicen, para saber qué tanto saben del tema. ¿Ya? Es una prueba de entrada. Les tomo una prueba a mitad de la clase para ver qué tanto fijaron, estoy en el proceso. Y una prueba al final de la clase, la salida. Y en cada uno me fijo estándares, en el primero 30%, 50%, 70%. Veamos entonces los tipos de estándares. Entonces, si hay estándares de salida, proceso, resultado, veamos. Entonces, cualquier sistema tiene que tener en cuenta cómo está organizado. Muy bien. Entonces, el estándar de entrada declara cuáles son las condiciones deseadas del recurso del sistema. ¿Cuáles son las condiciones deseadas para que ustedes se matriculen en esto? Que tengan un nivel de conocimiento y que hayan pagado. No les han pedido mucho. Que en el proceso, ¿qué tiene el propósito? Reducir las variaciones en la entrega de los servicios. Para eso nos están grabando, me han pedido antes de la clase, me han pedido desde hace 3, 5 días ya envié todo esto, por eso que ustedes lo tienen. He enviado preguntas, entonces, si no, fijaron el estándar, si no me sujeto a eso, no estoy acá. Y todos han pasado por eso. Bien mal, ellos ya le evaluarán, después dirán, sí cumplieron, no cumplieron. Bueno, ya, ese es un asunto de quien dirige, ¿no? Y de salida, los de resultados representan los niveles óptimos, ¿no?, de salud que se espera como resultado del servicio que el sistema proporciona. ¿Qué espero yo de ser el jefe del centro de salud de Conchamarca? Mejorar la población, la salud de la población de Conchamarca. ¿Qué tanto mejoras? O sea, tengo que tener un basal. ¿Y en qué mejoro? Ya, entonces, pero me fijo un estándar, ¿no? Entonces, el estándar de entrada tiene estándares especificados en cuanto a equipos, ambientes, muebles, entrega. Los procesos, en el caso de salud, son protocolos, guías de tratamiento, porque te dice cómo haces, qué pasos sigues, ¿no? Un protocolo, una guía de tratamiento, te dice eso, ¿no? Y el de salida es una declaración cuantitativa o cualitativa del resultado que se espera al entregar el servicio. Cuando tú operas, tienes estándares sobre cómo deben ser los materiales, los equipos, ¿no? ¿Cuál es la guía de protocolo que tú sigues para operar una apendicitis, una cesárea, lo que sea, ¿no? Y en la salida, ¿qué esperas que ese servicio, ¿no? Que haya complicaciones postoperatorias, no esperas eso. O lo puedes esperar en 0.1%. Sí, pues, igual. Cuando haces una terapia de cualquier principio activo, tiene efectos secundarios. O sea, ninguno de nosotros podía asegurar que cuando te voy a operar o te someto a un tratamiento vas a estar 100% sano en tal tiempo. Yo hago bajo mi riesgo, pero no puedo firmar 100%. Nadie firma 100% cuando subes a un avión. ¿Estás seguro que llegas vivo al otro lado? No. Si subes a una combi, tampoco, ¿no es cierto? Porque hay factores que no controlas, ¿no? Igual, cuando te someto a una operación, yo te digo, estas son las reglas de juego, el 99.5% te aseguro que sales bien. Pero hay un factor no controlado. Pero tienes que saberlo para que no me haga juicio después. Veamos entonces los tipos de ejemplos, ¿no?
Entrada a proceso resultado, en el proceso digo abastecimiento, estoy preocupado de los medicamentos, ¿no? Entonces el estándar, los pedidos deben ser despachados en un periodo de tiempo no mayor de 6 horas hábiles. O sea, un pedido tiene que ser despachado. ¿En cuánto? No más de 16 horas. En proceso, estoy preocupado en atención integral del adulto, mi estándar es que el personal aplica los protocolos oficiales para el tratamiento. En atención de la mujer se disponen suministros básicos para la atención integral de la mujer y las metas programáticas son cumplidas en todos los casos. Como ves, tú has fijado, de acuerdo a tu establecimiento, de acuerdo a la zona en que estás. Veamos más ejemplos, ¿no? Los pedidos, si decía que el estándar debe ser el indicador es el porcentaje de despachos entregados fuera del periodo establecido. O sea, quiero saber qué tanto no se ha cumplido. Si pedí que el personal aplique el protocolo, el porcentaje de casos de atención se lo manejamos conforme a la atención integral. En el caso de que suministros necesarios, qué porcentaje de suministros básicos tengo disponibles, y en el caso de las metas, qué porcentaje de metas se han cumplido. Todo está expresado en nivel de porcentajes, porque la fórmula, como veremos luego, tiene que se multiplica por 100. Veamos antes esto de indicador, ¿no? El ejemplo más claro de indicador es el termómetro. Cuando hay una convención aceptada que dice que 37.8 es lo aceptado, o 37.6, como quieras discutir, ¿no? Y que por encima te está indicando algo, te indica temperatura elevada, que te dice algo está mal en la homeostasis del organismo. No te dice si es cáncer, si es una muela que está picada, una erupción de muela, una reacción alérgica, una infección, no te dice. Dice que es una señal, un indicador de que tienes que reparar en algo. O sea, ese es un indicador. Algo que tú has fijado. Igual, la temperatura hierve a 100 grados, es un indicador de que está, cuando veas burbujear, está a 100 grados. Es tu indicador, ¿no? O suena el pito de la tetera, como quieras, ¿no? Es tu indicador, ¿no? O sea, hay indicadores así que están establecidos, ¿no? Entonces, es un punto de referencia en un indicador, ¿no? Es mensurable, o sea, se mide el indicador, ¿no? Y te indica directamente o indirecto los cambios en el estado, en eficacia, eficiencia o en el avance del trabajo. Es una guía que permite llamar la atención de procesos que ameritan una revisión a fondo. Es una expresión matemática de un estándar de calidad. Y es una expresión numérica que nos sirve para medir los cambios. O sea, las notas son indicadores, los porcentajes de contaminación ambiental son indicadores, el porcentaje de la estructura, el porcentaje de calor, etcétera, todo eso son indicadores, ¿no? Nosotros en medicina tenemos, seguramente que desde hace mucho tiempo se usan indicadores, solamente que no han reparado en eso. Cuando tú tienes un paciente con una hepatitis aguda, con una ictericia, tu indicador es de que si pasa la transaminasa de 400, no se discute esa hepatitis, ¿no es cierto? Si tienes transaminasa en 120, vamos a observar, vamos a ver, esperemos, repitamos la prueba. 400 ya, ¿no? Y tu indicador, para ver que va mejorando, que a los 7 días los 400 hayan disminuido tal porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces tienes indicadores acá, así mentalmente, ¿no? Entonces eso es un indicador. Ahora, ¿para qué sirve? Miden la calidad y la productividad de servicios, mantienes el sistema de monitoreo, te da una información oportuna y válida y te sirve para toma de decisiones. Si un indicador, de acuerdo a lo que esté, te sirve para tú qué es lo que vas a hacer. Veamos entonces acá un indicador, ¿no? Y un estándar. El estándar dice: al finalizar el 2009, todo el personal adscrito a Unidad de Investigaciones Nacional de Inmunización aplicará el manual de normas y procedimientos. O sea, yo estoy esperando. Entonces, mi indicador, mira, es el número de trabajadores que cuentan, conocen y aplican las normas de la Unidad de Investigaciones.
sobre el total de trabajadores que trabajan en esa unidad. O sea, el total es 100 y los que aplican son 75. Si multiplico por 100, entonces el 75%. O sea, el indicador dice que el 75% está llegando a ese estándar que yo he pedido. Yo podría después decir si 75 es correcto o es muy poco, pero yo mido así, ¿no? Entonces, el porcentaje de pacientes que son atendidos en los primeros 10 minutos en una emergencia estaría como numerador. Y abajo estaría como el número de pacientes que acuden al total de la emergencia de un hospital. Por 100, entonces sabría cuántos tienen una atención oportuna en el momento con eficiencia y calidad, si tú quieres. ¿Ok? Entonces es muy fácil hacer indicadores. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? La supervisión ayuda a obtener los resultados previstos en un plan. Un plan operativo, que ustedes ya lo ven, se construye un plan operativo que tienes que medir, ¿no? Y tengo que tener resultados, ¿no? Descubre a tiempo el problema, la supervisión. Recuerden que se hace periódicamente, los analiza y las soluciones. Es una herramienta útil en todas las fases y da información sobre cómo se realizan las actividades. Y hay dos tipos de supervisiones. Ustedes recuerdan a un ministro de salud, el de la Chalina, que fue al hospital 2 de Mayo y encontró a la gente durmiendo, ¿no? Claro. Sí, puede ser que eso es una supervisión. Lo que está mal es la manera como manejó el problema. O sea, todos los que hemos hecho emergencias sabemos que se van a dormir a las 12 de la noche o 10 de la noche, ¿no es cierto? Y lo dejan al interno o al residente. Unos se quedan hasta las 12 o hasta la 1 de repente, pero no tienen que estar parados los 6 o 4 de medicina o de cirugía si no se queda uno porque baja la demanda, ¿no? Y eso en todas partes del mundo. Claro que tú eres ministro, encuentras y no tienes que llevar cámaras y todo para demostrar, sino tienes que decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, establece mejor los turnos, regula mejor, porque yo he visto que ahí el interno se equivocó en esto, ¿no? O sea, nadie hubiera protestado si es que tú haces eso, ¿no? ¿Por qué? Pero la manera como tú tratas el problema, a nadie quiere que, si alguien comete acá un error, yo no me voy a poner a gritar a la calle y decirle, ¡ah! Prefiero llamarlo y decirle, oye, ¿qué te pasó? ¿No? Mira, estás meditando, pero no medites tanto porque te va a hacer mal a ti, ¿no? O sea, las formas como tú manejas también el problema. Y eso tienen que saberlo porque es parte de cómo tú ejecutas una dirección, ¿no? Nadie quiere que lo avergüencen en público, menos frente a cámaras de televisión, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? De no haber manejado bien, ¿no? Claro que entonces tú dices, no, sí, ya salen otras cosas, ¿no? Entonces la supervisión tiene que tener también cierta democracia, ¿no? No puede ser una supervisión autoritaria, ¿no? Pierdes, ¿no? Pierdes, siempre pierdes, ¿no? Y lo que tienes es que fortalecer las capacidades, ¿no? O sea, como ven, la supervisión no es para castigar, es para que yo te diga, mira, mejora esto. Y para eso hay un acuerdo, un cuaderno de notas. Entonces, es para que tú mejores, porque quiero mejorar la capacidad del recurso humano, o sea, de quién está trabajando. Porque siempre ya lo que aprender, ¿no? Si yo tuviera sentado acá al decano de medicina, tendría una idea de cómo está manejando y qué debe mejorar, ¿no? O qué no debe mejorar, ¿no? Pero siempre tienes que tener eso, ¿no? Y apoyas a los equipos para el cumplimiento de sus estándares, le das una capacidad técnica, buscas soluciones creativas, y esto es importante. Todos sabemos que en todos los hospitales, ¿a qué horas va el médico de servicio? No va a las 8, ¿no es cierto? Y el director lo sabe, pero solamente que todos firman el papel que ingresan a las 8 o marcan la tarjeta que ingresan a las 8. Eso no sirve para nada, ¿no? Sería mejor que el director a las 8 comenzara a pasar por los servicios y fuera al servicio de la doctora, que es la pediatra, y como sabemos que no está, le dice a la enfermera, vine a las 8 y dile a la doctora que vine a saludarla, a desearle buenos días. ¿A qué horas viene la doctora al día siguiente? Ya.
Y si ella viene a las 8, 7 y media, el residente viene más antes, y el interno viene más antes. Y no he tenido que sancionarte ni llamarte la atención, simplemente hay paso por varios servicios así. O los invito a tomar desayuno a las 8 de la mañana a todos y van a ver cómo. O sea, las formas es importante en una administración, ¿no? Las formas, ¿no? Si tú dices, no, todos tienen que entrar porque si no lo descuento. Mire, en este país la única ley que falta es una ley que obligue que la ley se cumpla. Qué broma, ¿no? Sí, pues no se pasan la luz roja, las líneas cebras las invaden, ¿no? Está prohibida las huelgas de los empleados públicos, pero hacen huelga, ¿no? ¿Qué utilidad tiene la supervisión? Es una capacitación permanente, motiva al trabajador, mejora la calidad, realimenta y reorienta a tiempo la ejecución. Se permite darse cuenta en qué estoy atrasado, o qué hay que hacer una doble marcha forzada o hacer un turno extra, ¿no? No tengo que esperar que llegue al final del año para decir, no alcancé más que la ejecución del presupuesto 30 por 80%, ¿no? Hay que priorizar también qué cosas. Esto es importante. Todo no se puede supervisar. Tienes que priorizar. ¿Qué es lo que tú quieres supervisar, ¿no? Las actividades más importantes del programa, del proyecto, las que repercuten en mayores daños, ¿no? Y la que los trabajadores también consideren importante. Entonces, las que son más importantes del proyecto, las que dan más daño y las que consideran. Entonces, un equipo de peloteros, ¿qué tendría que supervisar? Todos entrenan, ¿no? Todos van a entrenar, todos corren a entrenar la pelota, ¿no? Pero no ganan. ¿Qué debo supervisar? Los fines de semana, sus horas de descanso, ir a su casa a las 12 de la noche, a ver si están, ¿no? Claro, la indisciplina es el problema, ¿no? Bueno, hay técnicas, pues, ¿no?, para supervisar dependiendo del tiempo. Hay la observación directa. La observación tiene, pero también con esa observación directa, que significa que alguien esté sentado acá supervisando, tiene que tener naturalidad, no puede estar con cámara, ni filmándome, ni haciendo un sensor, ¿no? No se puede. Tienes que dialogar para captar sus opiniones, ¿no? ¿Por qué esto, no? Tienes que recoger las opiniones del que hace la tarea del trabajador sobre los problemas, ¿no? Porque una cosa es que tú vengas acá o que vayas, te pares en un servicio y decir, a mirar, y tú escuchas que todo el mundo habla mal, ¿no? Sí, pues, pero ahora pregúntale a la enfermera o al médico, ¿por qué crees que esto pase? O sea, la idea es de que eso es un sistema de apoyo para mejorar en conjunto, ¿no? No es para castigar. Entonces, ¿cómo se hace? Hay un proceso que es antes de la supervisión, ¿no? Tienes que definir qué vas a supervisar, qué problemas vas a supervisar, ¿no? Tienes que priorizar las actividades, tienes que tener un cronograma que tiene que ser comunicado con anticipación. Si yo te aviso que voy a llegar en el mes de julio y en el mes de agosto, en la primera quincena y en la segunda quincena, hay una supervisión de la estrategia de tuberculosis. ¿Ya? Porque la idea no es sorprenderte, ¿no?, sino es te voy a ayudar, ¿no? Bueno, claro que si yo sé que la cosa está tan mal, voy en las noches a la emergencia, pero no para gritarlo, sino al día siguiente lo llamo al director y le digo, mira, ¿sabe qué? Oiga, he estado yo anoche en su emergencia y esto está pasando, preocúpese, ¿ya? El director seguramente que él va a ir por su cuenta propia 2 o 3 veces, porque no lo llamen. Y si él va, el médico jefe de emergencia va a estar, y es una cadena, ¿no? Y determinas quiénes hacen la supervisión también, ¿no? Tienen que tener capacidades, ¿no? Preparas los materiales que se va a llevar y elaboras una guía que sea corta y sencilla, pero con los indicadores más importantes. O sea, la supervisión se prepara. Antes hay un proceso previo, ¿no? Durante es un clima cordial, explicas, tienes que decirle para qué has venido y qué vas a hacer ahora acá, ¿no? Solicita la información, los datos para llenar tu hoja.
y siempre tienes que resaltar espacios positivos. Mira, así como es tan importante que a un paciente tú lo saludes, le des la mano y le digas que regrese y hables algo incluso de su familia, y no lo trates fríamente, ¿qué es lo que tiene? Dígame lo que tiene, ya sube a la camilla, ahora las piernas. Es una locura, ¿no? Cosas que pasan acá al frente. Entonces tú dices, no vuelvo nunca más a ese, pues, ¿no? Entonces, el clima tiene que ser, y siempre entonces resalta, porque hay un esfuerzo que el trabajador ha hecho en trabajar, en ir, con todos los problemas que puede tener, que de casa o de tráfico, o que le pagan, todo el mundo tiene un mundo, y ese mundo influye en su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, hay que decirle que hay cosas importantes que ha hecho, pero que él puede mejorar. Entonces, si yo te desapruebo, me sentaré contigo y diré, mira, pero eso está bien, pero acá te faltó tal, puedes hacer un esfuerzo. O sea, yo tengo que darte un estímulo, una palmada para que no sientas que estás muy mal, pero a la vez te reto, ¿no? Y no hagas comparaciones, porque son tan incómodas como a veces entre parejas se hacen, cuando estás con la nueva pareja haces comparaciones, no, pero el otro, pero la otra, eso es la muerte, ¿no es cierto? Terrible, ¿no? No, gastaba menos con la otra. O sea, ya, ¿con quién estoy? No, la otra comía, el otro me invitaba mejor. Uy, ahí terminas, ¿no es cierto? Ya, chao, ¿no? Sí, chao, ¿no? Bueno, entonces nunca son buenas las comparaciones, ¿no? Siempre incomodan, ¿no? Indicas cómo mejorar la supervisión, ¿no? Y tú mismo le das las alternativas de solución. Y discutes, porque él te va a decir, no sabe que eso no es aplicable acá. O sea, es un proceso de enseñanza, ¿no? Y después programas el seguimiento, ¿de acuerdo? Y evalúas la supervisión como una metodología. ¿Qué puedo yo mejorar en las próximas supervisiones? Tiene un reporte de supervisión, entonces la supervisión tiene aspectos débiles, causas y las acciones mejor. O sea, en el acuerdo aparecen las acciones. Entonces, siguiendo el ejemplo, decíamos, no registra los datos del niño correctamente a pesar de haber realizado la tutela del procedimiento. O sea, hace todo el procedimiento pero no registra los datos, ¿no? Entonces, las causas, los registros demandan mucho tiempo. Y las acciones, recordar la necesidad de registrar correctamente los procedimientos, ¿no? La información acerca de la madre es nula, no aplican los protocolos establecidos, hay que revisar y capacitar a todos en los servicios de parte del comité directivo del establecimiento. El servicio de triaje es inoperativo, el personal no está capacitado, hay que capacitar al personal, ¿no? Como ven, identificando un aspecto débil, la causa o tú la tienes o preguntas si sale, ¿no? Y tú planteas la acción a mejorar, ¿no? Veamos la evaluación. La evaluación entonces es un proceso programático, sea trimestral o a mitad, pero tiene que estar incluido en tu plan de acción o plan de trabajo o plan operativo, ¿no? Y te permite ajustes, te permite elaborar nuevos planes y te retroalimenta a los equipos, ¿no? ¿Cómo cuando uno da un examen, qué busca la evaluación? Saber, identificar y decidir. Saber cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta. Identificar cuáles son los logros positivos y cuáles son los límites y qué causan, que limitan los logros. Y decidir qué medidas correctivas y cambios se requiere para optimizar los resultados. O sea, tú lo que tienes en una evaluación es, sabes cuánto has avanzado, identificas a qué se debe eso, que has avanzado, y a qué se debe que no hayas avanzado más, y luego decides una medida correctiva. Entonces, saber, identificar y decidir. ¿Qué objetivos tiene una evaluación? Analiza los cambios, pueden ser cuali o cuantitativos, mides el logro, das una información, apoya a la gerencia a tomar decisiones, planifica nuevas estrategias y utiliza los resultados de la evaluación como insumo de planificación. ¿Quiénes lo hacen? Nivel directivo. Comité de gestión, gerentes,
los representantes de los CLAS. Pero para eso hay que tener ciertas competencias, ¿no? O sea, quien va a hacer la evaluación tiene que saber, ¿no? O sea, tú no puedes poner evaluación a alguien que recién haya terminado los estudios de medicina o de enfermería, lo que sea. No. Se requiere que el que evalúa tiene que conocer, o sea, se supone que ha hecho ya esa tarea y que tiene tiempo haciéndola. Porque si no, hasta pierde credibilidad, ¿no? ¿Cómo es evaluar tú que no recién has entrado a la institución? Y entonces tiene que tener conocimiento claro, qué se va a evaluar, tiene que tener la capacidad de análisis, la capacidad para sacar conclusiones y recomendaciones, tiene que manejar programas informáticos y tiene que ser responsable, ¿no? Entonces, por eso cuando piden un evaluador es alguien que ya tiene algunos años de experiencia en la función que le piden evaluar, ¿no? ¿Qué cosa se evalúa? De acuerdo a los objetivos, de acuerdo a los planes de desarrollo. O sea, como ven, ya han visto en la clase anterior los planes operativos. Y un plan operativo tiene esto, tiene objetivos. ¿A dónde quiero llevar? ¿Qué quiero hacer en esta población? Entonces, ahora lo que decimos es, todo eso que está ahí, vamos a medirlo. Esto es, y utiliza los indicadores como base, ¿no? Tú puedes ver prioridades en salud local, regional, pues, de acuerdo a donde estés, ¿no? De acuerdo a tu plan operativo, las prioridades pueden ser enfermedades respiratorias, accidentes, metaxémicas, cualquiera de esas cosas, ¿no? ¿Qué estrategias hay? Las dimensiones de la calidad, ¿no? Y puedes medir. Entonces, tú decides, o sea, ¿qué técnicas tiene? Veamos esto. Bueno, el análisis FODA ya lo saben. Veamos rápidamente el Spina-Ichihara. Ya. Estas son, a ver, el flujograma, diagrama de control, gráfico de Pareto y histogramas. Creo que, a ver, un ratito, si tengo acá, ya, sí tengo los dos. Ya. Esta es la famosa Spina-Ichihara, que es, o espina de pescado, que es donde está el problema y las causas del problema, ¿no? Es el efecto y las causas, ¿no? Entonces se dice que generalmente unas causas son de infraestructura, otras son de logística, otras son de recursos humanos y otras causas son económicas. Generalmente hay 4 entradas, ¿no? Y puede uno tener abajo también subflechas, ¿no? Pero en general esto, y orientan a que estas son las causas, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar entre la causa y el efecto. Hay un ejemplo muy fácil. Un árbol tiene raíces, tiene un tronco y tiene ramas, ¿no es cierto? Ya, el problema es el tronco. Las ramas son los efectos y las causas están en las raíces. Ahora, no hay que confundir entre los efectos y las raíces. El problema es bien clara la definición: situación actual y deseada. Y esa situación deseada de que no tenga dinero, el efecto es que tendré que irme a pie a mi casa. Pero eso no es la causa. La causa es que no tengo, o perdí, o me asaltaron, me quedé sin dinero. ¿De acuerdo? Entonces, igualmente en esto. Entonces, para el Spina-Ichihara lo que permite es gráficamente ver esto, y es un ejercicio nada más. Y el gráfico de Pareto es 80-20, a ver, quiere decir que con el 20% de las causas yo soluciono el 80% del problema. Me explico. Si yo en un hospital estoy gastando mucho en medicamentos, tengo mucho consumo, que es el 100% de mi problema, yo no puedo investigar todos los medicamentos del hospital, porque son como 500, 1000, ¿no? Entonces, escogeré los medicamentos de mayor venta, que son el 20% de los 300 o 1000, porque con ese 20% voy a reducir el 80% del problema. Si yo tengo alumnos desaprobados,
me dedicaré a escoger el 20% de las notas más bajas para que eleve el promedio ponderado. ¿De acuerdo? Este es el gráfico de Pareto. 80-20. Nada más. Por eso esto expresa, este diagrama expresa el gráfico de Pareto. Veamos entonces cuál es la guía de una evaluación. Si seguimos con el indicador de atención integral, al final del periodo el 60% de los niños eran referidos al protocolo, o sea, de acuerdo al protocolo, el 60% cumplía. ¿Qué problema? No se aplican los procedimientos de triaje. El FODA me dijo que era una fortaleza, la enfermera que era experimentada, y había una oportunidad que era la decisión política y la gerencia de reforzar eso. O sea, tenía una enfermera capacitada y había una decisión política de apoyo, ¿no? Y la propuesta para mejorar era asignación de una plaza de enfermería con 12 horas diarias y un programa de capacitación de salud integral para todo el personal, ¿no? Esto es un gráfico que dice cómo se integra la planificación. A ver, sigámoslo. Si yo tengo en la parte inferior un plan, tengo que evaluarlo, ¿no? Pero para evaluar eso yo necesito una información que me haga retroalimentar la planificación del próximo año. Saco una planificación actual, o comienzo por una planificación actual, que establezco prioridades en salud de acuerdo a mi plan operativo, me fijo objetivos y metas, y de acuerdo a mis objetivos y metas programo mis recursos, o sea, digo cómo los voy a usar, en qué momento los voy a usar, cuántos voy a usar, ¿no? De acuerdo a esa programación de recursos yo tengo unos resultados, que es el plan, pero voy a comenzar a controlar desde cuando tengo la programación de resultados, o sea, miren dónde comienza el monitoreo y hasta dónde, y cómo se integra a la supervisión y a la evaluación. O sea, todo está integrado en un proceso de cómo planificas tus actividades. O sea, reconocen primero su FODA, sus fortalezas, tienen su plan operativo de salud, que es su plan operativo, y ahora todo eso se integra cuando tú supervisas. ¿Para qué? El próximo plan mejoras. Se supone que has mejorado algunos indicadores de salud, te quedarán otros o aparecen otros, o elevas tu estándar. Y entonces entras en un círculo continuo, ¿no?